días, hermanos. Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por su cuidado, su protección y la oportunidad que nos da de volver a reencontrarnos en este lugar. Vamos a dar comienzo con una palabra de oración, luego vamos a cantar un par de coros que nos va a ayudar nuestro hermano Valentín y luego un par de himnos más para luego pasar al tiempo de la palabra del Señor. Van llegando algunos hermanos, muy bien. Oramos, ¿les parece? Hermano Carlos, ¿sería tan amable de guiarnos en oración? Padre, estamos con esta oportunidad que nos da de participar en los hermanos que pudieron venir, que tengan estabilidad, que también van a mirar por las redes, sino de mensaje de hoy, que se produciéndolo, que no está con fuerza, que se produciendo, que se produciendo, Amén, muy bien. Hoy tenemos visita, el papá de nuestro hermano Santiago, o sea, tan amable Santiago de presentar a su papá. Padre, Alejandro, vaya adelante por el pueblo. Muy bien. Bienvenido, Alejandro, que el Señor le bendiga. Bien, vamos a cantar un par de coros, ¿sí? No vamos a decir que es el muchacho que pega jugando al fútbol, es otro Alejandro. Bien, número 20, maravilloso es Él. Vamos. Maravilloso es Él, maravilloso es Él, maravilloso es Él, Cristo el Señor, Rey ensalzado allí, Cristo soberano aquí. Maravilloso es Él, Cristo el Señor, Pastor amado, Rey de los siglos, omnipotente Dios. Nos inclinamos y le adoramos. Maravilloso es Él, Cristo el Señor. ¿Quién lo canta por primera vez? Levanta la mano. ¿Todos lo cantaron? Ya, muy bien. Bien, vamos al próximo entonces. El número 28. Número 28. Escudriñame, conóceme. Todos juntos, vamos. Escudriñame, conóceme, pruébame, tu afecto apreciable, escondido en ti. Todo lo que pido es que me limpie Dios, crea en mí un nuevo ser y tu poder transformame, lávame de mi maldad y mi pecado. Con tu justicia cúbreme y con tu gracia guárdame, toda mi vida en humildad la rindo a ti. Escudriñame, conóceme, pruébame. Hermanos, antes de cantar esta alabanza, quiero darles la introducción de una de las citas bíblicas que vamos a estar viendo en esta mañana. En el libro de Génesis, el capítulo 5, el verso 2, desde el primer versículo dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre,
a semejanza de Dios lo hizo. Y el verso 2 dice, varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Este versículo, hermanos, va a ser principalmente el verso del mensaje del día de hoy. Así que vaya sabiendo más o menos por dónde vamos a estar transcurriendo en este mensaje y qué es lo que el Señor tiene una vez más para enseñarnos, para recordarnos y obviamente, hermanos, para meditar en esta su palabra. Bien, dejamos allí, vamos a cantar un par de himnos, a ver cómo nos va. Nos fue bastante bien con los coros, vamos a ver cómo nos va con los himnos. Carolina, de Jesús el nombre guarda. Todo el mundo, vamos. De Jesús el nombre guarda, heredero de Jacob. Dulce hará tu copa amarga, tus afanes cesarán, suave luz, manantial de esperanza, fe y amor, tu poder celestial. En Jesús el Salvador, en Jesús el nombre digna, que te sirva de fiel, alma de combatida, hasta la mesa sirva en él, suave luz, manantial de esperanza, fe y amor, tu poder celestial. En Jesús el Salvador, en Jesús el nombre salva, uso sin igual poder, del pecado nos levanta y renueva nuestro ser, suave luz, manantial de esperanza, fe y amor, tu poder celestial. En Jesús el Salvador. Muy bien, bienvenidos. Vamos a el número 397, hermanos. 397. Un himno bien conocido. Y en la última nos ponemos de pie. En la última estrofa, la cuarta. Vamos. Firmes que adelante, desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, el Rey soberano, y su al frente va, y la frente enseña, demorando está. Firmes que adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios.
Le iba a decir que se pueden saludar entre ustedes, pero no lo vamos a hacer eso. Sí, le vamos a dar, buenos días, le vamos a dar la oportunidad a los niños que vayan subiendo a sus respectivas clases. Muy bien. Y mientras eso sucede, les doy una vez más la bienvenida a todos y el Señor les bendiga. Decíamos hace un ratito, entre los coros y los himnos, leíamos un par de versículos de la palabra del Señor del libro de Génesis, capítulo 5, en específico, o en especial, mejor dicho, el versículo 2, donde dice que varón y hembra los creó, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Hermanos, días pasados llegó a mí, y obviamente quizás alguno de ustedes también lo ha visto, lo ha escuchado o incluso lo ha leído. Debo reconocer que yo no leí ni vi todo el documental en el cual voy a hacer la introducción del día de hoy. Y es un documental que se llama Francesco. ¿Sabes de quién estamos hablando, verdad? Del Papa Francisco. Otro Francisco, ¿no? Porque acá tenemos uno. Pero bueno, recientemente el Papa Francisco publicó, o salió publicada en un documental que él habla a favor de la unión civil entre homosexuales. Y estas declaraciones que están dentro de este documental, que pueden ser leídas, si usted lo puede buscar si desea, ha generado dentro del cristianismo, incluso dentro de los propios católicos, grandes repercusiones. Obviamente que los de afuera del catolicismo también han dado sus puntos de vista, muchos encolerizados, muchos enojados, embroncados en cómo una persona de tamaña popularidad puede decir de esto dentro de un círculo religioso. Si nosotros dijéramos alguna cosa, somos, la verdad, como no somos nadie. Pero se supone que siendo un líder religioso, el vicario de Dios, tiene una influencia muchísimo más grande. La llegada que tiene, y esto, como le digo, ha traído mucha controversia. Literalmente quiero leerles lo que el Papa Francisco ha dicho. Los homosexuales tienen derecho a estar en familia. Son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Nadie debe ser expulsado o infeliz por ello. Además, agrega en el documental, lo que debe haber es una ley de unión civil. De esa manera están cubiertos legalmente, agregó el Papa. Estas declaraciones, hermanos, a la luz de la Biblia, es algo totalmente impensable. A la luz de la palabra de Dios. Y nosotros debemos de ser enfáticos en eso, hermanos, en señalar, en apoyarnos en la palabra de Dios. Esta unión civil entre homosexuales que apoya Francisco, esta unión, hermanos, está en desacuerdo con la Biblia. Esto no es un mero hecho, como algunos quizás incluso
Usted espero que no, pero los que estamos aquí, los que están escuchando o viendo este video, es, bueno, esto es denigrar a este tipo de personas, esto es apartarlos, esto es causarles tanta diferencia, rechazo. Estamos en desacuerdo, hermanos, porque la Biblia dice otra cosa. Vamos a partir siempre de la base de que como cristianos, como hijos de Dios, la Biblia, la palabra de Dios hablándonos hoy a nosotros, debe ser nuestra guía de fe y de práctica. Si partimos de esa base, vamos bien. Ahora, si nosotros no creemos lo que dice la palabra de Dios, obviamente que vamos a estar en desacuerdo siempre con la Biblia, con la palabra de Dios, con la manera que Dios tiene hoy para hablarnos. Está todo aquí. La Biblia nos enseña, hermanos, ahí lo vamos a volver a leer, que varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Varón y hembra. La primera familia consistía entre el marido y la mujer. Luego vendrían los hijos. Así lo define Dios a esta unión social que es la base de la sociedad, la familia. Así lo ha dicho Dios. Y Dios deja bien en claro que Él ha desaprobado cuando las mujeres cambian sus relaciones naturales. La Biblia deja bien en claro incluso cuando los hombres cambian o van contrarios a la naturaleza, que abandonan sus relaciones naturales con las mujeres, dice que se consumieron en la pasión el uno por el otro. Y esto no es de fulano, de mengano que lo dice. Dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 1, el verso 26 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. No es algo natural. Dios no creó este tipo de cosas. Lo define Dios a la familia, la define el hombre y la mujer. Luego vendrán los hijos. Tenemos que ser bien claros, hermanos, en la posición bíblica sobre este tema. No es que implica que nosotros somos intolerantes. Si usted quiere llamarle intolerancia, bueno, entonces Dios es intolerante. Esto no es un asunto personal, hermanos, entre unos contra otros. Tenemos que tener una posición bíblica sobre este tema que no implica la intolerancia, sino la expresión del amor de Dios. Hay que reconocer, hermanos, el pecado para luego dar paso a la salvación. Esto de relaciones entre unos y otros del mismo sexo, cambiando la condición de la naturaleza por la que fuimos creados, esto es pecado. Y hay que reconocerlo tal como es, con todas sus letras. Es pecado para luego dar paso a la salvación. Las Escrituras, hermanos, la Biblia, como usted quiera llamarle, las palabras que están aquí son extremadamente claras. Bueno, dice que vivimos en un mundo que ha cambiado tanto, estamos en el siglo XXI y hay que incluir a las personas. Déjeme decirle, hermano, que Dios es totalmente inclusivo.
Dios es inclusivo. Se habla incluso hasta de que Dios rechaza, que Dios no los ama, pero hermanos, Dios ama a cada persona, cual sea la elección que hayamos hecho incluso nosotros, a pesar del estándar que nosotros no podemos cumplir. Aquí nuestro hermano Diego siempre ha dicho, no podemos cumplir nosotros con el estándar de Dios. Es demasiado alta, la vara está muy alta. Bueno, dice también Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo, en el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado, hermano. La vara de Dios está muy alta. Y ya no se trata de si es homosexual, si es lesbiana, si es lo que sea. Todos hemos pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y eso, hermanos, me incluye a mí. Yo también soy pecador. Usted también es pecador. Pero la buena noticia es que Jesucristo vino para salvar a los pecadores. Esta es la buena noticia. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, llevando nuestro pecado sobre Él mismo hasta la cruz, donde sangró, donde murió, donde fue sepultado, y Dios luego lo resucitaría al tercer día para salvación. Dios quiere que todos nos arrepintamos. Dios conoce nuestros corazones, por eso dice, todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. El Señor quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados. Lo que significa esto, hermanos, apartarnos y dejar esa manera de vivir, apartarnos de ese pecado, dejarlo atrás y poner nuestra fe y confianza en Jesucristo, su Hijo, porque Él es el que pagó la pena por nuestros pecados. Tratar, hermanos, de normalizar esta parte de la homosexualidad como el mundo lo está viviendo y ponerlo de una manera normal, es decir, que las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, es algo falso, que no tiene sentido. ¿Sabe qué, hermano? No es que estamos en el siglo XXI, no es que las cosas se han ayornado tanto que ahora debemos de pensar de otra manera. ¿Usted cree que este tipo de cosas no se vivían antiguamente? Claro que sí, claro que se vivían. Bueno, si lo que pasa es que ahora se ven más, y antes también se veían, antes también. ¿O usted piensa que allá en años, tantos años atrás, la gente tampoco decía ni incluso hasta murmuraba de este tipo de asuntos? Sí, pero pasaron tantos años, tantos siglos han pasado y la palabra de Dios sigue de la misma manera, marcando el pecado del hombre. No se trata de una cuestión si es de modé, si es algo nuevo, si es algo que hay que normalizar. ¿Cómo es esto, hermano, de normalizar nuestros pecados? ¿Cómo es esto que no importa y que podemos vivir? Total, la vida es una sola y podemos vivir con esos pecados. No se trata de normalizar, hermano. Si esto fuera así, entonces la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no hubiera sido necesario, porque ¿para qué va a morir Jesús? ¿Para qué va a resucitar de entre los muertos? Sí, igual hay que normalizar el pecado. Él no murió porque le gustaba morirse y después resucitar. Él tuvo que pagar por esos pecados. No es normal, hermano. No podemos normalizar este tipo de asuntos, aunque sea el siglo XXI. La cruz del Señor, ¿fue en vano? No, no fue en vano.
Su sangre derramada fue en vano. No fue en vano. El castigo que nosotros nos merecíamos se lo llevó Él, no fue en vano. No podemos normalizar el pecado, hermano. Nadie tiene el derecho ni la autoridad de banalizar como algo trivial la muerte del Señor Jesús, su sangre, la muerte de Cristo en la cruz. No es normalizar los pecados. No se trata, hermanos, de que estamos en otros siglos y que las cosas han cambiado tanto. El Señor nos deja bien en claro, hermano, que Él nos ama. Él ama a todos los pecadores y quiere que seamos parte de su familia. Por cuanto todos somos pecadores. Él nos ama y también nos dice cómo puede suceder esto. En el libro de los Hechos, capítulo 3, el verso 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Él nos ama así, Él quiere que seamos parte de su familia. A usted, que es pecador, Él lo ama, quiere que sea parte de su familia, pero dice: arrepentíos y convertíos. Hay que arrepentirse de los pecados. Vamos a ver algunos pasajes en el libro del Génesis, hermanos, al cual quiero compartir con ustedes hoy también. ¿Qué nos enseña acerca de estas cuestiones, hermanos, la palabra de Dios? ¿Qué nos enseña? Primero que nada, hermanos, nos enseña que el ser humano refleja la imagen de Dios. Dios, hermanos, lo hemos mencionado esto, Dios no es ese reflejo o esa imagen que tenemos de el viejito, pelilargo, pelo blanco, de barba blanca, que está ahí todo con una túnica larga, bonachón, buenito, que apenas puede moverse. No estamos hablando de esa imagen que, por cierto, es absurda, hermano. Pero dice la palabra de Dios en Génesis 1:27, y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto, hermanos, es decir, el ser humano fue creado para reflejar el carácter moral de Dios. El carácter moral, la diversidad sexual que tanto se habla, hermanos, al igual que cualquier otra desviación, es en contra del carácter moral de Dios. Va en contra del carácter moral de Dios. Muchos dicen esta palabra diversidad, pero ¿sabe qué es? Perversidad. Es perversidad, hermano. Es una desviación cual sea, cualquiera que sea, va en contra del carácter moral de Dios. Esta diversidad sexual, hermanos, es un engaño, no de fulano o de mengano, es un engaño del mismísimo Satanás. Vea lo que dice en el Génesis 3:5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es un engaño de parte de Satanás, porque él dice que esta diversidad es parte de ser como Dios. La gente quiere, y por medio de Satanás, que usa esto para que el hombre, la raza humana en general, demuestre esta rebelión en contra de Dios, incluso desde el huerto del Edén. Se están rebelando contra Dios incluso desde el huerto, desde el comienzo del Génesis. Los humanos queremos ser como Dios, viviendo nuestro propio sexo,
viviendo una vida conforme al sexo que yo elijo. ¿No? La palabra que también se usa mucho es percibir. Yo me percibo una niña de 8 o 9 años. O, siendo una mujer, me percibo un hombre. Quieren ser como Dios, decidiendo su propio sexo, su propia manera de vivir. Porque yo elijo lo que quiero hacer. Pero la palabra es clara, no es el ser humano quien decide el sexo que él quiere ser. A esto lo decide Dios. En el versículo 27 de Génesis 1 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Él los creó, Él lo hizo así. No es que el hombre, luego de ser creado, dijo: bueno, ahora yo me percibo tal cosa y quiero vivir siendo esto. Así que bueno, esto es parte del engaño, hermanos, de Satanás, en esta diversidad que uno puede elegir cómo quiere vivir su vida sexual. Hay casos, hermanos, que no vamos a entrar en detalles ni mucho menos, pero de hombres que se han percibido, entre comillas, señoritas, y van a la escuela disfrazados de una niña, con ropa de niña, siendo unos mastodontes de grandes, y participando en las clases de las niñas. Únicamente, hermanos, hay dos sexos. La palabra de Dios nos muestra que únicamente hay dos sexos y han sido creados y definidos por Dios. Por ende, tienen la bendición de parte de Dios. Varón y hembra. Varón y hembra los creó y los bendijo. Los únicos que tienen la bendición, porque fueron creados por Dios, son el varón y la mujer. Varón y hembra. ¿La bendición cuál es? La bendición es la de procrear, de concebir hijos, únicamente en la unión entre un hombre y una mujer. Sabido es que entre ambos sexos no tienen la bendición de procrear ni de concebir. Porque la bendición de Dios es al hombre y a la mujer. Tenemos que llamar, hermanos, las cosas como son. Nos cueste, nos duele, tenemos miedo, vergüenza. Imagínense si el Señor Jesucristo hubiera tenido miedo y vergüenza. Ay, no, ¿qué dirán mis familiares o mis amigos de que acá estoy yendo camino a la cruz y morir? Las cosas, hermanos, deben ser llamadas tal y como son. Y la palabra de Dios nos muestra que la homosexualidad, que el lesbianismo, el transexualismo, el bisexualismo, son simplemente, orientaciones sexuales que no es que solamente es un estilo de vida. Esto no es un estilo de vida como algunos quieren suavizarlo, sino que la Biblia nos enseña que esta es una desviación sexual y en algunos casos hasta psicológica. Pero ¿sabe qué? Son pecados. Es vivir en pecado. Suavícelo, póngale un colchón de rosas a los costados, camino limpio y pulcro, lo que usted quiera, pero esto es pecado, hermano. A la luz de la palabra de Dios,
Les leo rapidito en algunos pasajes del Antiguo Testamento. En Levítico capítulo 18, el verso 22 dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. También en Levítico, unos capítulos más adelante, el 20, el verso 13 dice: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Acá no se está suavizando nada, hermano. Se están diciendo las cosas como son. Pese a quien le pese, guste a quien le guste, Dios dice que esto es abominación. Abominación hicieron, dice. Ambos, vea esto, hermano, ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Esto no quiere decir que nosotros salgamos con un arma a matar a este tipo de gente. Son pecadores como usted, como yo, y necesitan arrepentirse, dejar de lado esos caminos para llegar a la salvación en Cristo. Pero las cosas como son, ¿no? En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, el capítulo 6, el verso 9 dice: pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Esto, hermanos, no es un asunto de que un hermano que está predicando, un pastor, un maestro, está diciendo, no, esto es lo que dice la palabra de Dios. Y debemos ser claros con esto, hermano. No podemos suavizar este tipo de asuntos. La diversidad sexual que tanto se habla, hermanos, es pura, netamente, una rebeldía en contra del modelo que Dios ha establecido. Es rebeldía, hermanos, contra lo que Dios ha establecido. Y, perdónenme la expresión, pero manija ¿de quién es esto? De Satanás, a causa del pecado. Porque si lo hizo desde el principio, desde el Génesis, lo ha venido haciendo durante todos estos siglos. Lo hizo ayer, lo hace hoy y lo hará mañana. Rebeldía en contra del modelo que Dios ha establecido. En el libro de los Romanos, hemos estado allí, pero vamos a ir una vez más. En el libro de los Romanos capítulo 1, el verso 27, hermanos. Romanos, 1, 27 y 28, dice: y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una muerte reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios, hermanos, lo hizo, pero ellos no lo aprobaron. Todas estas orientaciones que se nombran, todas estas orientaciones, hermanos, son promovidas por cierta diversidad sexual. Llevan a las personas a que, lo practiquen, pero es una práctica de perdición, hermanos, es una mente totalmente reprobada. Es un corazón, una mente que vive en pecado. La diversidad es pura perversidad, hermanos. Las leyes, hermanos, terrenales no están por encima de lo que Dios dice, de lo que Dios ha establecido en su palabra. Pueden haber 1001 leyes, se pueden plantear en el Senado, en las cámaras, pueden salir los presidentes a dar 1 y 1000 leyes terrenales, pero ellas
no están por encima de lo que Dios ha establecido, hermanos. Lo que se acepta ahora pareciera difícil que otras generaciones anteriores las hubieran aceptado. Pero ¿sabe qué? Como le dije hace un ratito, en otro tiempo también se vivían estas asuntos. La palabra de Dios, hermanos, da las respuestas, y estas respuestas, esta palabra, no cambian ni con el tiempo, ni con la cultura, ni con las leyes humanas de este siglo. La palabra de Dios no cambia, hermanos. No hay nada terrenal que esté por encima de lo que Dios ya ha establecido. La pregunta, hermanos, para la iglesia es cómo debe ser la actitud justamente de nosotros como iglesia de Cristo ante personas que viven bajo este concepto de esta diversidad sexual. ¿Cómo debe ser nuestra actitud? ¿Cómo debe ser nuestra respuesta a este tipo de personas que han elegido este concepto de vida? Tenemos que tomar la guía, hermanos, una vez más, de la palabra de Dios. No es mi punto de vista. No es lo que yo opino, es la vista y la opinión de la palabra de Dios, no de los hombres, no de los pastores, no de los líderes, no de los maestros, no de los evangelistas, no de los misioneros, no de fulano ni mengano, es de Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra? De hecho, hermanos, Dios nos manda a tener respeto por todos. La palabra de Dios nos dice que debemos honrar y respetar a todos. Todos somos seres humanos, independientemente del estilo de vida o de este concepto de vida que algunos quieren vivir. Sea un concepto sexual, sea un concepto social, sea un concepto cultural, lo que sea, debe ser respetado porque es creación de Dios, debe ser tratado con dignidad. Va más allá de lo que a nosotros nos gusta, hermanos. Toda persona debe ser tratada con respeto y con dignidad. Pero también la palabra de Dios nos manda a no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, dice el apóstol Pablo allá en Efesios. No participar de las obras infructuosas de las tinieblas. De más está decir, hermanos, pero debe ser dicho, hay que decirlo. El cristiano no debe practicar este estilo de vida que es reprobado por el Señor en su palabra. El cristiano no debe practicar estas cosas. Dios nos muestra en su palabra que el Señor Jesucristo no rechazó a ninguno, a nadie. Y nosotros como parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, no podemos negarle a nadie la entrada ni la oportunidad de recibir la palabra de Dios para salvación. Ni porque sea homosexual, ni porque sea lesbiana, ni porque sea gay, transgénero, no, nada de eso. Todos ellos deben de tener la oportunidad de recibir la palabra de Dios para salvación del alma. Vean lo que dice en el Evangelio según San Juan, el capítulo 6, hermano. Juan, capítulo 6, del verso 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera.
manera de vivir sexual está en pecado o es un pecador. Hola, usted y yo somos pecadores. Hay dentro de esa pregunta, ¿qué debe hacer la iglesia? También debemos preguntarnos, ¿hay esperanza de salvación para todos aquellos que se consideran homosexuales o que viven en una diversidad o en una perversidad sexual? ¿Hay salvación para esta gente? No. ¿Cómo que no? Sí, hermanos, la palabra de Dios nos muestra que sí hay esperanza para transformar estas vidas, para salvar estas vidas, para salvar el alma de la condenación eterna. ¿Tendrán ellos la oportunidad? ¿Tienen esperanza? Bueno, sí, tienen esperanza de cambiar su vida, de salvar su alma. Como cualquier pecador. Vean 1 Corintios capítulo 6, hermanos. El verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No reis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Sí hay esperanza. Sí hay esperanza. Tenemos que confiar, hermanos, en la preciosa sangre de nuestro Señor Jesús, que limpia, que tiene el poder para limpiar los pecados de todas las personas que llegan al arrepentimiento de corazón, que confiesan su pecado y que le buscan al Señor. Pero ya es tiempo que no ande más en esa vida, que no vaya por esa senda, que no transcurra su vida por el pecado. Déjelo de lado. Venga con un corazón contrito, de arrepentimiento, confesando sus pecados y buscando al Salvador. Sí hay esperanza de salvación para todos ellos, como lo ha habido con usted. Hemos leído una lista, que ninguno de nosotros quisiera caer ahí, pero si volvemos a leerla, seguramente estamos nosotros también allí. Esto eras alguno, dice, más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Como todo pecado, hermano, tiene que haber una real y verdadera renuncia al estilo de vida de pecado. Tiene que existir una renuncia a ese estilo. En Cristo, hermano, toda persona tiene la oportunidad de comenzar de nuevo en su vida. En Cristo. Somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron y han quedado en el pasado, en Cristo. Aquí dice 2 Corintios, el apóstol Pablo en 2 Corintios dice, todas son hechas nuevas en Cristo. Importante, hermanos, es que nosotros tengamos las cosas bien claro, que sepamos que por más nombre y color que le pongan a la situación, es pecado, porque va contra de lo que Dios ha establecido. Le repito una vez más, no es en contra del que se para de este lado, ni aquel pastor, aquel maestro que enseña, es lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios. Y no hay ley en el mundo que ha sido creada por el hombre que esté por encima, aunque parece que sí está por encima,
de los designios de Dios. Un día, todas estas cosas serán expuestas a la luz. Y cada uno deberá responder por ello. Tanto aquellos como nosotros. Así que, hermanos, recuerde, yo quiero creer que usted ya lo sabe esto, que está seguro, bien plantado en esto. Dios creó al hombre y a la mujer y los bendijo. Esa bendición les dio la oportunidad de procrearse, de concebir. Hay solo dos sexos, el hombre y la mujer, masculino y femenino. Por más nombres y colores que ustedes quieran poner, esto es lo que dice la palabra de Dios. Varón y hembra los ha creado. ¿Oramos? Padre Celestial, te damos muchas gracias, oh Señor, por este tiempo que tú nos das, la oportunidad de reencontrarnos con algunos de los hermanos aquí en este local. Y Señor, queremos pedirte a ti que nos perdones de nuestros pecados, oh Señor. Sabemos que somos rebeldes muchas veces a tu palabra, que hacemos oídos sordos a ella, Señor, pero te pedimos que tú nos ayudes a ser buenos hijos obedientes a ti, Señor. Señor, vivimos en un mundo que quizás está rodeado, algunos de nosotros, de personas que tienen distintos estilos de vida. Pedimos, oh Señor, que nosotros podamos utilizar el amor de Cristo para hablar a ellos acerca de la salvación, que ellos también puedan confesar sus pecados ante ti y que reciban este regalo precioso y hermoso de la salvación. Tú, Señor, eres un Dios amoroso, pero también eres un Dios justo. Y te pedimos, oh Señor, que nos des la oportunidad, si así tú lo deseas, si tú lo tienes planeado, de hablar con personas acerca de este tema. Y Señor, que se imponga tu palabra, no nuestras palabras. Padre Santo, perdónanos si en algún momento hemos ofendido, hemos dañado, hemos lastimado a alguien que vive o ha vivido en estas condiciones. Perdónanos, oh Señor, que podamos ser luz en lugares donde las tinieblas están, que podamos ser luz, oh Señor, para que tu palabra irradie ese amor y que ellos puedan, Señor, conocerte a ti, venir ante ti, Señor, con un corazón contrito. Señor, tú conoces todos los corazones, las vidas, y nos conoces a cada uno de nosotros. Me conoces a mí, a mi vida, Señor. Ayúdanos, oh Padre, a ser buenos luminares en este mundo, pero también a ser sal, Señor. Padre amado, que podamos hablar de estos temas también con nuestros hijos, para que ellos también puedan, Señor, a la luz de tu palabra, estar claros en estos temas tan importantes para la sociedad hoy. Padre amado, que nos guiemos por lo que dice tu palabra, no por lo que dirán otros, sino por lo que tú ya has establecido. Y gracias por las familias, gracias por las familias de la fe. Te pedimos, oh Señor, corazones dulces y sensibles, que nuestros corazones sean movidos, oh Señor, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, Señor, a alcanzar a otros para Cristo. Padre amado, gracias por esta semana que ha pasado y esta semana que hoy comienza, Señor, con sus bendiciones, también con sus luchas. Gracias porque tú, Señor, nos has socorrido en todo momento, en toda oportunidad, y, Señor, que dependamos solamente tuyo. Padre amado, está con nuestros hermanos allí en sus hogares, quizás en sus trabajos algunos, oh Señor, pon tu mano en ellos también,
en especial por los mayores, oh Señor, que les cuides, les libres, que también estés con otras iglesias hermanas que están compartiendo tu palabra en el día de hoy. A ellos también, Señor, darles un buen tiempo para la comunión. Padre, acompáñanos ahora al regreso a nuestros hogares. Danos una buena tarde, un buen día, que sea para la honra y gloria de tu santo y divino nombre. Te pedimos estas cosas y las dejamos en tus manos, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Ha sido un gusto verles una vez más y les invito a que el próximo domingo también tome un tiempo, aparte un tiempo para escuchar de la palabra del Señor. Vamos a continuar con el estudio que traerá nuestro hermano Diego, Dios mediante, el próximo domingo. Que el Señor les bendiga, les libre y les guarde. Será hasta pronto.